puede servir, les puede servir en la vida diaria, en la vida real, digo. El cálculo de área de regiones triangulares. Más adelante ya veremos cómo se calcula el área de una región. Cuando se calcula el área, hay que saber cómo calcular el área de una región triangular. Ahora, alguien se estará preguntando, ¿y qué cosa es área? Bueno, para averiguar qué cosa es el área, disponemos de mucha información. La información la encontramos 30 años, 40 años, tú no nacías y tu papi, que habrá estudiado alguna profesión, o de repente estando en el colegio, tuvo que ir a una biblioteca, tuvo que irse a puros libros, que generalmente esos libros, bueno, no era tan fácil de conseguir, ¿no? Como ahora. Entonces, antiguamente había que ir a un lugar público llamado biblioteca. En esa biblioteca pues había bastante libros, ¿no? Bueno, que yo recuerde, en la biblioteca de mi pueblo no había tantos libros como veo acá, ¿no? Con las juntas había unos cuantos libros. Y eso si es que alguien no se lo había llevado, ¿no? Sí, pues había de esos amiguitos que se llevaban los libros y nunca devolvían. Entonces, ahora, o digo, antes se tenía que usar un diccionario físico, ¿no? Pero ahora ustedes tienen un diccionario virtual, que supongo lo sabrán usar, ¿no? Bueno, ese diccionario virtual es de la Real Academia de la Lengua Española. Y ahí pongo en el buscador de palabras área y a ver qué resulta. Hay varias definiciones, ¿no? Ven ahí, bastante información ahí. Pero a nosotros lo que nos interesa es la situación geométrica. Miren esto. Nombre femenino, geometría, y un perímetro. Otro, mira, a ver, de una superficie expresada en una determinada unidad de medida. Vamos a quedarnos con esta definición que da la RAE. Geometría, el área es la superficie comprendida dentro de un perímetro. ¿Cómo es eso? Bueno, perímetro. Voy a escribir esa palabra con el lápiz del GeoGebra. Perímetro. Con tilde en la I. Bueno, peri es sufijo que quiere decir alrededor. Alrededor. Metro quiere decir medida. O sea, medida alrededor. Ejemplo, yo tengo acá un triángulo y quiero calcular el perímetro de ese triángulo. Entonces, alrededor del triángulo se encuentra este segmento, digamos que sea de medida 4 unidades. También se encuentra este otro segmento, digamos que sea de medida 5 unidades. Y también se encuentra este segmento. Si yo quisiera calcular el perímetro, la medida alrededor sería la suma de los tres lados. ¿Cuánto sería entonces el perímetro de ese triángulo? Vamos. ¿Cuánto sería el perímetro de ese triángulo? ¿Cómo te salió 15? Sumando los lados. Sumando los tres lados, ¿cierto? 4 con 6 con 5. Pero profe, el curso que vamos a hacer hoy es fácil. No hay nada que sea difícil en este curso. Todo es fácil. Dime qué cosa es difícil en este curso. Bueno, si tú dices fácil, es algo relativo. Será fácil para el que practica y será difícil para el que no. Eso ya es criterio de cada quien, ¿no? Alguien dirá que calcular el perímetro es fácil, siempre y cuando ese alguien sepa sumar. Pero yo sé que acá en el salón hay algunos que ni siquiera saben sumar. Y para ese jovencito que no sabe sumar, esto no creo que sea tan fácil. Ahora, esto de sumar no es una competencia de la geometría, es una competencia de la aritmética. Esas habilidades, esas destrezas de operar con los números no se logran en la geometría, se logran en la aritmética. Es decir, que si alguien no sabe sumar, no le eche la culpa a la geometría. Simplemente digo que si el que no sabe sumar tiene que desarrollar esa destreza, esa habilidad que se logra estudiando o practicando aritmética. Y que luego ustedes lo usan acá en el curso de geometría
para, por ejemplo, poder calcular el perímetro de ese triángulo. No sé si me dejé entender. O sea que si alguien dice que esto es fácil, pues será porque ese alguien ha logrado esa destreza con los números. ¿Cierto o no? ¿No escucho? Sí, Bueno, profesor. se quedan callados. O sea, quiere decir que... ya, bueno. Bueno, como les digo, pues siempre hay que estar practicando un poco de aritmética, un poco... El álgebra nos sirve, por ejemplo, para plantear ecuaciones. Que como ustedes se habrán dado cuenta, siempre estamos planteando ecuaciones, ¿no? Para resolver estos ejercicios de geometría. Esto de plantear ecuaciones no es una competencia de la geometría, es una competencia del álgebra. Si alguien no sabe plantear una ecuación, menos podrá resolver un ejercicio de geometría. Entonces, ese alguien que no sabe plantear una ecuación, ese niño que no puede plantear una ecuación, tiene que practicar su planteo de ecuaciones. Desde este momento ya les voy diciendo eso, porque cuando estén en sexto de primaria, van a tener que operar más todavía con las ecuaciones, ¿no? Peor todavía cuando estén en secundaria, ¿no? Bastantes ecuaciones. Bueno, eso es cuestión de práctica nada más, ¿no? Como siempre les digo, la práctica. Ok, entonces el perímetro se calcula sumando el borde. Ahora, voy a aplicar no un triángulo, sino una figura que tiene 4 lados, llamado cuadrilátero. Miren ese cuadrilátero. Lo que está sombreado, lo que está pintado de celeste se llama la región cuadrangular. Esa región, esa superficie que está de color celeste, se puede calcular. ¿Cómo se calcula la medida de una superficie? Calculando el área. El área es la medida de una determinada superficie. Esta superficie tendrá una determinada área. No te confundas área con perímetro, ¿ya? El área es muy diferente que el perímetro. Lo que está dentro del perímetro, lo que está dentro de esos 4 bordes, que son segmentos, se llama superficie. Y para calcular la medida de la superficie no es con el perímetro. Tengan cuidado, ¿ya? Tengan cuidado que calcular el área no es calcular el perímetro. El área es, a ver, acá el perímetro sería en unidades de longitud. Puede ser 15 metros, 15 centímetros, 15 decímetros, 15 kilómetros, en unidades de longitud. Pero el área es en unidades cuadradas. ¿Cómo es eso? Dirán algunos, ¿no? Vamos a graficar un cuadrado. Voy a graficar una figura que tiene nombre conocido. Se denomina cuadrado. ¿Por qué creen que se le denomina así a esa figura? ¿Por qué creen que al cuadrado se le llama así? Porque tiene 4 lados, 4 vértices. Bueno, si bien es cierto, el cuadrado tiene 4 vértices y 4 lados, no es tan cierto que por eso se llame así a esa figura. En todo caso sería no un cuadrado, sino un cuadrilátero. Al cuadrilátero se le llama así. Porque sus 4 lados son iguales. Lo que pasa es que aquí no solamente esa figura llamada cuadrado tiene los lados iguales. Hay otras figuras que tienen también los lados iguales. Por ejemplo, esta figura llamada rombo también tiene los lados iguales. Pero no por eso sería un cuadrado. Mírenme, yo muevo este vértice y se mueven también esos 3 lados, ¿no? Pero los 4 lados siguen permaneciendo iguales. Pero no por eso esa figura resulta ser un cuadrado. El por qué se le llama cuadrado es por lo siguiente. Esta figura tiene área. Tiene área. Vamos a decir, Porque su área sale al cuadrado. ¿Cómo? No escuché Se bien. llama cuadrado porque su área sale al cuadrado. Ay, diste en el clavo.
¿Está bien? Ajá. Muy bien dicho. A es el área de este cuadrado. Ahora, por definición, el cuadrado tiene los lados iguales. O sea, este lado, digamos que sea de medida L, y este otro también, de medida L. Entonces, por definición, el área del cuadrado, el área A del cuadrado, es igual al producto de dos lados, o sea, L por L. En el curso de álgebra les han enseñado que el producto de bases, de las mismas bases, sería que coloquemos la misma base, en este caso L, elevado a la suma de sus exponentes. L tiene exponente 1, la otra también. 1 con 1 van a sumar 2. Esto se lee que A, o sea, el área sería L a la potencia 2. Puede decirse así, ¿no? El área del cuadrado es L a la potencia 2. O, como también se le conoce esto, L al cuadrado. ¿Por qué le llaman L al cuadrado? Es por no decir L a la potencia 2. Mejor decimos L elevado al cuadrado, porque este nombre cuadrado nos hace recordar justamente a esa figura que en geometría se conoce con el nombre de cuadrado. O sea, si yo tengo este lado que mide, por ejemplo, 6, digamos que sea 6 centímetros, por ejemplo, entonces el área de ese cuadrado sería 6 al cuadrado, ¿cuánto sería? 36. 6 por 6, ¿no? Cuando yo digo 6 al cuadrado, eso sería 6 por 6, o sea, 36. Y en este caso sería 36 centímetros cuadrados. Entonces, el área de este cuadrado que tiene un lado de 6 centímetros sería pues 6 al cuadrado, o sea, 6 por 6, 36 centímetros cuadrados. ¿Qué cosa quiere decir 36 centímetros cuadrados? Si nos imaginamos por acá un cuadrado, un pequeño cuadrado, de lado 1 centímetro. Nos imaginamos un cuadrado que tiene de lado 1 centímetro. Entonces, este cuadrado tiene de área 36 centímetros cuadrados. O sea, hay que entender que en este cuadrado hay otros 36 cuadrados. Cada cuadrado con lado 1 centímetro. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el piso de ustedes, de alguno de ustedes, qué pasa si el piso de alguno de ustedes tiene de área, vamos a decir que el piso de uno de ustedes tiene de área 64 metros cuadrados? Entonces, el piso generalmente es de forma rectangular, por ejemplo, así. Entonces, si nos dicen que el área del piso es 64 metros cuadrados, ¿qué debo de pensar? ¿En qué debo de pensar? Debo de pensar que en ese piso caben, entran, se puede colocar 64 losetas, cada loseta de lado 1 metro. Sería una tremenda loseta, ¿no? Una tremenda loseta de lado 1 metro. Y como el piso tiene de área 64 metros cuadrados, quiere decir entonces que en el piso se puede poner 64 losetas. Cada loseta de lado 1 metro. Ese es el área. El área es la cantidad de unidades cuadradas que está contenida en determinada región. Por ejemplo, una región podría ser, o una superficie podría ser la superficie del territorio peruano. Vamos a buscar aquí cuánto de superficie tiene el territorio peruano. Área del territorio peruano. Área del territorio boliviano. A ver, ¿qué resulta? Miren, ¿cuánto es el área del territorio boliviano? De Bolivia, mejor dicho, ¿no? Aquí está la información, miren, 1099 millones de kilómetros cuadrados.
O sea que en esa superficie de Bolivia entran 1.099 millones cuadrados. Cada cuadrado con lado 1 kilómetro. Es bastante, ¿cierto? Es mucho, ¿no? Ahora comparen. Miren, Bolivia tiene esta cantidad de kilómetros cuadrados, ¿no? En millones, ¿no? ¿Cuánto tiene Chile? Aquí está. ¿Cuánto tiene Chile? ¿Qué pasó? No salió. A ver, nuevamente. Chile tiene 756.950 kilómetros cuadrados. O sea, no llega al 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Mientras que Bolivia tiene 1.000.000. O sea, le ganó por un poquito, ¿no? Por un poquito le ganó. Miren Perú. Perú tiene 1.285 millones de kilómetros cuadrados. Digamos que es bastante, ¿no? Ahora acá voy a poner área del territorio ruso. A ver qué resulta. Miren, tiene 17,13 millones de kilómetros cuadrados. Es bastante, ¿eh? Le gana a China. China tiene 9,5 millones de kilómetros cuadrados. Le gana a Estados Unidos. Tiene 9,8 millones de kilómetros cuadrados. Comparen. Acá 9,8 y acá 17,13. El doble, ¿no? Y a China también le gana por una vez. Entonces, es bastante, ¿no? Creo que sería el país con mayor territorio, con más territorio, ¿no? Profesor, ahí dice, a la derecha dice Rusia es la nación más grande, probablemente ahí dice del mundo. Un poco a la derecha. Ajá. Rusia es la Rusia es la nación más grande del mundo y limita con países y bla, 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 bla. Recuerden que antiguamente, hace 40 años, había la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ya luego, ya con el pasar de los años, se fue desmembrando, ¿no? O sea, de lo que era más antes, había más grande, sigue siendo más grande, ¿eh? Sigue siendo más grande. Y recuerden también que en algún momento los rusos vendieron una parte de su territorio a Estados Unidos. Ese territorio que lo vendieron fue Alaska. Y ni así, miren, sigue siendo bastante grande, ¿no? Entonces, miren ustedes. Lo regalaron, no lo vendieron. ¿Ah, sí? ¿Seguro? Voy a buscar No, esa le información. pregunto a usted, ¿lo habrán regalado o lo habrán vendido? Tenía entendido que lo vendieron, pero prácticamente a ganga, ¿no? Una ganga, pues. Vamos a buscar, a ver. Alaska. Alaska es uno de los 50 estados que forman los estados, su capital es, pero no encuentro la historia. Quiero ver cómo, ahí está la historia. Historia. Los primeros colores de Alaska fueron, quiero ver cómo, que yo tengo entendido que fue vendido por Rusia. 7,2 millones costó. ¿Y dónde dice? No busca, ¿cuánto costó pues? ¿Está por acá esa información, digo? No lo encuentro. No. Bueno, que yo sepa, fue vendido por Rusia, ¿no? Busquen, a ver, ustedes busquen esa información, por ahí debe estar. Profesor, lo vendió a $7.200.000. Creo que sí, ¿no? Pero bueno, habría que investigar, ¿no? Tengo entendido que sí. Bueno, lo que nosotros estamos interesados es en calcular el área de una región triangular, por el momento. Yo quiero saber cómo se calcula el área de una región triangular o el área de un triángulo. Entonces voy a cuadricular, voy a hacer cuadrículas. Ven ahí los cuadraditos que aparecieron. Fíjense en los cuadrados grandes, no en los pequeños. Entonces, voy a graficar por acá un polígono. A ver, ajustar a cuadrícula. Okay. Y voy a graficar un polígono.
Una figura. Por ejemplo, así. Una cruz. Sí, Ahí lo está. decimos. Ujú. Una cruz. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos cuadrados tiene esa cruz? 5. 5. Tiene 5, ¿cierto? 5, Ya. sí, 5. Entonces, la cruz, esa cruz, tiene 5 cuadrados. La cruz está formado por 5 cuadrados. 5 cuadrados. Cada cuadrado tiene de lado la unidad. Una unidad, un U. Por lo tanto, digo, la cruz tiene 5 cuadrados. O sea, tiene 5 unidades cuadradas. Ya que cada cuadrado tiene de área la unidad cuadrada. Por lo tanto, digo, por lo tanto, el área de la cruz, por lo tanto, el área de la cruz, el área de esa cruz, sería de 5 unidades cuadradas. Es decir, que el área de una región es la cantidad de cuadraditos. Hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Por ejemplo, esta cruz tiene perímetro, no es el área. El perímetro no es el área. Pero si nos piden calcular el perímetro de la cruz, habría que contar cuántos bordes hay, ¿no? Voy a contar. Los bordes horizontales son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Si no me equivoqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los verticales, 2, 4, 6. O sea, son 6 horizontales y 6 verticales. En total, 12. Como cada borde mide la unidad, el perímetro sería 12 unidades. Y no tiene por qué ser igual con el área. El perímetro no es igual con el área. ¿Ya? Ahora, bueno, en este caso, calcular el área de esa cruz no creo que sea tan difícil. Porque simplemente cuento los cuadrados, ¿no? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si nos piden calcular el área, por ejemplo, de esta región triangular? Calcular el área de esta región triangular. Vamos a ponerla así. Así mejor. ¿Cuánto será el área de esta región triangular? Es decir, ¿cuántos cuadrados tiene esa región? Ninguno. ¿Cómo que ninguno? Sí se puede contar. 18. ¿Y cómo te resultó 18? Profesor, porque los que están como partidos a la mitad, los cuadrados, algunos, yo los conté como que se estuvieran uniendo con el otro. Está bien, está bien, está bien. Muy buena técnica. Sí, sí, está bien. Está bien. Claro, lo que hiciste es contar primero los cuadrados enteros, ¿no? Que acá en esta vertical tengo 4. 1, 2, 3, 4, ¿no? Perdón, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. En esta otra vertical tengo 4, acá tengo 3, acá tengo 2 y acá tengo 1. Entonces sería 5 más 4, 9, más 3, 12, más 2, 14, más 1, 15. Van 15 cuadrados. Sumamos los cuadrados que hay ahí. Claro, los cuadrados que están Tiene que enteritos, sumar la ¿no? mitad de los. Claro, ¿cierto? Por lo pronto tengo 15 cuadrados. Más... Esa sería ahora la altura. todavía no hemos hablado nada de eso, ¿ah?
No hemos hablado nada de altura ni nada de eso. ¿Eh? No te adelantes, ¿ya? Ahora, yo acá veo una mitad, acá veo otra mitad, acá otra mitad, acá otra mitad, acá otra y acá otra. ¿Cuántas mitades hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más 6 mitades. Más 6 Sí, mitades. pero como son 6 mitades, se podría decir que pues juntándolas van a salir 3. Claro, ¿no? 6 mitades sería 3, ¿no? Y 15 con 3 suman 18. O sea que el área sería igualito que 18 cuadrados. Es decir, 18 unidades cuadradas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la unidad que estamos usando fuese el centímetro? Entonces el área sería 18 centímetros cuadrados. Es decir que en este triángulo se puede o caben 18 cuadrados. Cada cuadrado con lado 1 centímetro. Ahora, alguien por ahí habló de altura. Para calcular el área de cualquier región triangular, a un lado se le multiplica con su correspondiente altura y a ese producto se le toma la mitad. Entonces la pregunta es, ¿cuántas unidades hay acá, en este lado? Bueno, acá hay una unidad, acá hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra y acá hay otra. ¿Cuántas? Cuenten. 5,5. Oh. No estoy diciendo cuántos cuadrados, sino cuántas unidades. ¿Cuántas Entonces unidades? serían 6. 6, ¿cierto? Claro, acá serían 6 unidades. Claro, bueno, aquí sería, a lo largo hay 6 cuadrados, ¿no? Pero bueno, en el triángulo solamente habrían 5,5, ¿no? Bueno, y de igual manera, a lo alto hay 1, 2, bueno, estoy contando las unidades, ¿no? Bueno, me estoy dando cuenta que también hay 6 unidades. A lo alto hay 6 unidades. Entonces, este lado mide 6 unidades y su correspondiente altura también. La fórmula dice, el teorema dice que para calcular el área de esta región triangular, simplemente se le toma el producto a la base con su correspondiente altura. A un lado con su correspondiente altura. Entonces, un lado mide 6, su correspondiente altura también mide 6, entre 2 será el área de esa región triangular. 6 por 6, 36, entre 2 sería 18. 18 unidades cuadradas, ¿no? Entonces, si nos piden calcular el área de una región triangular, tendríamos que saber cuánto mide un lado y cuánto su correspondiente altura, para luego decir que el área es un lado por su correspondiente altura y entre 2. Eso es la fórmula, ¿cierto? Pero... Ahí sí estamos hablando ya de altura, ¿ya? Claro, ahora sí, ¿no? Ahora sí ya estamos hablando de altura. Ahora sí. Entonces, el área para cualquier región triangular es la mitad del producto de la base o de un lado con su correspondiente altura. Eso se llama la fórmula fundamental. ¿Por qué le llaman fórmula fundamental? Porque es fundamental que reconozcan que el área de toda región triangular es base por altura entre 2. Un lado por su correspondiente altura entre 2 sería el área de cualquier región triangular. Bueno, ese es el área del triángulo o bien de la región triangular. B es la medida de un lado que usualmente se conoce con el nombre de base y H la correspondiente altura. Profesor, La una altura... preguntita. Ajá. Sí. ¿Cómo podríamos saber cuál es la medida del lado y cuál es la medida de la altura si no está en modo de cuadraditos? ¿O ahí nos lo indican? Bueno, no siempre les van a poner los cuadraditos, ¿no? No siempre. Aunque aquí hay un ejercicio
en donde están los Libro. cuadraditos, ¿no? Creo que es este, ¿no? Pero no siempre les van a poner, en algunos casos sí, pero no siempre, no siempre. Por ejemplo, aquí en este, voy a cerrar esto. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, acá no están los cuadraditos. Acá no están los cuadraditos. Acá tampoco. Pero acá sí. Pero si te están pidiendo que calcules el área, no creo que te pongas a contar los cuadrados. No creo, ¿eh? Porque si haces eso, te vas a demorar. Lo mejor sería que usen la fórmula, ¿no? La fórmula sería que el área es el producto de este lado que está en posición horizontal por esta altura que está en posición vertical y entre dos. De esa Profesor, manera, sí, a ver, ajá. sí me doy cuenta y tiene razón también, porque si vamos a contar como hay una pequeñísima parte y hay otras pequeñísimas partes, así que eso pues no se puede decir exactamente cuándo será, cuándo se podrá decir que ya es un cuadrado completo. ¿Te das cuenta? Sería un poco laborioso, ¿no? Ponerse a contar los cuadrados, ¿no? Justamente por ese motivo es que existen las fórmulas, ¿no? Para no estar haciendo ese trabajo tedioso, ¿no? Uh-huh. Entonces, habría que contar aquí cuántas unidades hay. Yo veo que acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Un lado sería de 5 unidades. Y su correspondiente altura tendría 1, 2, 3, 4. 5 por 4, 20. Entre 2 sería 10. Uh-huh. Entonces el área sería 10 unidades cuadradas, ¿no? Cada cuadradito tiene de área la unidad cuadrada. Uh-huh. Bueno, entonces, que quede claro que el área para toda región triangular siempre es un lado por su correspondiente altura entre dos. Ahora, yo sé que alguien se está preguntando por ahí, profesor, ¿y siempre un lado debe de estar en posición horizontal? Bueno, no siempre. Eso depende del ejercicio, ¿no? No sé, de repente te dicen esto. Acá tengo yo un triángulo o una región triangular. Con este lado que mide, por ejemplo, vamos a decir que ese lado sea de medida 12 unidades. Este lado mide 12 unidades. 12 unidades. Su correspondiente altura sería la que sale de este vértice. Por este vértice hay que trazar la correspondiente altura. Trazamos entonces la correspondiente altura. Y esa altura vamos a decir que sea, por ejemplo, de medida 6 unidades. 6 unidades. ¿Cuánto será el área de esta región? ¿Cuántas unidades cuadradas tendrá esa región? Con la fórmula, ¿cierto? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es el área, digo? Un lado mide 12. No. ¿Cómo te salió 10? Un lado mide... 36. No. No. 16. 33. No. 20. 12 por 6 entre 2, ¿no? 12 por 6 entre 2. 72. Por eso Sale 36. 12 por 6, 72, y entre 2 sería 36. Unidades cuadradas, ¿cierto? Uh-huh. El área es un lado por su correspondiente altura y entre 2. Ahora, una observación. Observación. Si yo tuviese un triángulo que tiene este ángulo recto, eso sería un triángulo rectángulo. Y en este triángulo rectángulo, a este lado y a este otro que forman el ángulo recto, se denominan los catetos. Un cateto de medida M y el otro con medida N. Y si yo quiero calcular el área de esta región triangular,
que tiene este ángulo recto, simplemente será el producto de un cateto por el otro y entre 2. El área será el semiproducto de los catetos. ¿Quiénes son los catetos? Los catetos son aquel par de lados que forman el ángulo recto. Para calcular el área de todo triángulo rectángulo, simplemente al producto de los catetos se le toma la mitad. Esto porque el área es, como siempre, un lado por su correspondiente altura y entre 2. Un lado sería un cateto y su correspondiente altura sería el otro cateto. Por lo tanto, en un triángulo rectángulo, el área será el semiproducto de los catetos, la mitad del producto de los catetos. Muy bien, si no hay alguna pregunta, terminaríamos ya la parte de la teoría. ¿Alguna pregunta, digo? Profe, continúe con el siguiente. A ver, Mariños. Sí, profesor. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, alguna queja? No, profesor, todo claro. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. Supongo que me has entendido. Calcular el área de un triángulo en donde un lado mide 5 y la altura 6. El área es 15 unidades cuadradas. ¿Cuánto? No escuché bien. 15. Muy bien. Ya, muy bien. A ver, para Gallardo. A ver, para Gallardo. Calcular el área de un triángulo en donde un lado mide 4 y su altura 6. Activa tu micro, Gallardo. ¿Me repite otra vez la pregunta? Ya. Calcular el área de un triángulo en donde un lado mide 4 y su altura 6. ¿Qué? ¿4 más 6? ¿Y por qué? No, 12. Ya, ahora sí, ¿no? Ya. Ese Palomino. A ver, Palomino. Calcular el área de un triángulo en donde un lado mide 2 y su altura mide 10. Un lado mide 2 y su altura 10. Vamos, Palomino. Calcular el área de un triángulo en donde un lado mide 2 y su altura 10. Ok, Guaranga. Ok, Palomino. Ok, Palomino. Ya, muy bien. Podemos hacer cualquiera, ¿no? Ya. Muy bien. Pasaremos entonces con la actividad. Nos preguntan, ¿cómo se llama, cómo se denomina la región que limita un triángulo? ¿Cómo se llama lo que está dentro del triángulo, ¿no? Lo que está sombreado, mejor dicho. Por ejemplo, aquí en este triángulo ABC, ¿cómo se llama lo que está sombreado de color plomo? Bueno, se llama región triangular. Se denomina, se Profesor, llama. no me está ¿Sí? compartiendo pantalla. Me emocioné, como siempre. Entonces, en la pregunta 1 de la actividad, nos preguntan cómo se llama la región que limita un triángulo. Respondemos diciendo que se llama...
Sí, a ver. Antes de que avance, una preguntita sería, Ah, siempre que vamos a resolver en área, ¿tenemos que pintar el triángulo, la imagen? no, no es necesario. No es necesario sombrear, ¿no? Como en Pero, anteriores grados nos pedían que pintemos la figura. bueno. Así, profesor, nos pedían que pintemos la figura. Ujú. Sí, sean, pueden pintar, aunque aquí ya está sombreado, ¿no? Lo sombrean para justamente saber qué triángulo hay que calcular su área, ¿no? Acá nos dicen calcular el área de la región sombreada, ¿no? De la región pintada, de la región coloreada, ¿no? Ujú. Que sería del triángulo grande, ¿no? Claro. ¿Cuánto sería ahí? ¿Cuánto saldría? A mí me Habría, salió 16. creo que sí, ¿no? Ya resolvemos luego. Por lo pronto, acá en esta pregunta 1, ¿cómo se llama la región que limita un triángulo? Se Triangular. denomina región triangular. Ujú. Se llama región triangular. Ujú. Ok, siguiente pregunta 2. ¿Qué son figuras equivalentes? ¿Qué son figuras equivalentes? Nos preguntan eso. Respondemos. Equivalentes. Equi es equidad, igualdad. Valente se refiere a valor, o sea, valores iguales. Valores iguales con respecto del área. Figuras equivalentes son aquellas que tienen igual área. Respondemos de esa manera, ¿no? ¿Qué son figuras equivalentes? Son aquellas que tienen igual área. No importa cómo sean las figuras, o sea, por ejemplo, yo aquí puedo tener, por ejemplo, un cuadrado, voy a graficar un cuadrado, que está recontra chueco. Este es un cuadrado en donde un lado mide 4, acá también. Y acá tengo un triángulo. Acá tenemos un triángulo en donde este lado mide 8 y la altura es 4. O sea, igualito que un lado del cuadrado, ¿no? ¿Cuánto es el área de este cuadrado? A ver, vamos. ¿Cuánto es el área de este cuadrado? 8, ¿Y cómo te salió 8? porque multipliqué 4 por 4 y lo dividí por entre 2. No, pero esto no es un triángulo. Es un cuadrado. Sí, 16. No Un habíamos cuadrado, quedado todos los lados se sumaban, ¿no? para calcular el perímetro, sí, pero no para calcular el área. 16. Claro, el cuadrado tiene de área 4 al cuadrado, o sea, 4 por 4, 16. Y el área de... Igualito, igual. Igual, no. Acá no se divide con 2, por si Me acaso. sale 32, pero entre 2. El triángulo, Ajá, esto sale 32, pero entre 2. 16. Ajá, O por eso. sea, tienen la misma área. Entonces, como tienen la misma área, decimos que este triángulo con el cuadrado son equivalentes. Que sean Profesor, equivalentes. Sí, a ver. una preguntita. ¿Y los demás lados, como son iguales, esos con esos no se hace nada para hallar el área, ¿no? No, suficiente con conocer solamente uno. Y como es un cuadrado, ese lado es igualito con los que restan, ¿no? Obviamente acá sería 4 y acá también, pero para calcular el área simplemente sería 4 por 4, o sea, 16. Nada más. Y de este triángulo el área sería base 8 por altura 4 y entre 2. 8 por 4, 32 y entre 2 sería 16. Y como tienen la misma área, decimos que el cuadrado y este triángulo son equivalentes.
Cuando digo equivalentes, no estoy diciendo iguales. Porque si fuesen iguales, ¿cómo van a ser iguales si este es un cuadrado y este es un triángulo? Es imposible que un cuadrado sea igualito que un triángulo, ¿no? ¿Ya? Cuando decimos equivalentes, no estamos queriendo decir iguales. Estamos queriendo decir que son iguales en área, en unidades cuadradas, mejor dicho, ¿no? Ok. Borramos esto. ¿Qué me dicen por acá? Ya, ok. Palomino. Seguimos entonces. El área de una región triangular es un número positivo único, o sea, es única el área. O sea, mejor dicho, habrá un triángulo que teniendo de área 6 unidades cuadradas, también tenga de área 12 unidades cuadradas. Es como si yo les preguntase, el piso de usted tiene de área 120 metros cuadrados. Ah, también tiene de área 160 metros cuadrados. ¿Eso puede ser posible, digo? Pero ¿cómo? O sea, si alguien dice, oiga, su piso tiene 120 metros cuadrados. Digamos que vienen del consejo, miden el área y mide 120 metros cuadrados. Luego viene el padre de ustedes, mide el área y es de 160 metros cuadrados. ¿Quién tiene razón? ¿Los del consejo o su padre? Su padre. Padre. ¿Y por qué? Padre. ¿Y por qué? El consejo. ¿Por qué el consejo? Bueno, en ese caso, lo único que podríamos decir es que alguien está equivocado. No se sabe si su padre o el consejo. ¿Los dos? No se sabe. Lo que se sabe es que el área es una cantidad única. No puede ser que el piso tenga dos áreas, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, no es posible que su padre diga, oiga, este piso tiene 160 metros cuadrados y que el ingeniero del consejo diga, no, señor, su piso tiene 120 metros cuadrados. No puede ser, ¿no? Alguien se habrá equivocado. Bueno, por eso decimos que el área del piso es único. Así como también el área de una región triangular es un número positivo único. ¿Ok? Entonces aquí respondemos afirmativamente. Aquí respondemos sí. No es, o sea, a ver, hay un sí que es condicional y hay un sí que es para enfatizar algo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, si Carlos aprueba geometría, luego al final de año tendrá su premio. El sí es condicional en este caso, ¿no? La condición es que apruebe geometría para que al final de año reciba su premio, ¿no? Es muy diferente que decir, sí, la suma de 4 con 4 es 8. Es una afirmación, ¿cierto? No es condicional, no es condicional. Entonces, condicional es sin tilde y si es afirmación es con tilde. Entonces, aquí tengo que colocar sí, con tilde. Sí, ya que no es posible que teniendo área, por ejemplo, 6 unidades cuadradas, tenga a la vez, me falta espacio, creo. Tenga a la vez 8 unidades cuadradas. Eso pues estaría recontra mal, ¿no? No puede ser eso, ¿no? No puede ser que un triángulo teniendo de área 6 unidades cuadradas tenga a la vez de área 8 unidades cuadradas. Es algo imposible, no puede ser eso. Eso no puede ser, no puede darse eso. Ok. Seguimos.
Calcular el área de una región triangular de base 4 metros y altura 3 metros. O sea, calcular 4 metros por 3 metros entre 2. De esa manera se calcula el área, ¿cierto? No creo que sea tan difícil calcular esa área. Simplemente uso la fórmula. Entonces digo que lo que nos piden calcular es el producto de 4 con 3 y entre 2. Una fracción. Arriba sería el producto de 4 con 3. Y abajo el número 2. De esa manera se calcula el área de esa región triangular. Profesor, Saldría 6, ¿no? 6 metros cuadrados, ¿cierto? 6 metros cuadrados. Ojo con eso, ¿eh? Sería 6 metros cuadrados. Igual con 6 metros cuadrados. No olvidarse la unidad que está usando el ejercicio, ¿no? En este caso sería el metro, ¿no? 6 metros cuadrados. Y lo último sería que calculemos el área de esa región triangular, que tiene un cateto 5 y el otro 6. Profe, en la número 4 podemos solo poner la respuesta. Claro, pero mejor sería que pongan la operación. No creo que sea tan trabajoso eso, ¿no? Calcular el área de una región triangular de catetos 5 metros y 6 metros. Bueno, sabemos que el área es el semiproducto de los catetos. Algo parecido con lo anterior, ¿no? Entonces voy a copiar esto. Voy a copiar esto de acá. Control C y lo voy a pegar aquí. Control V para pegar. Pero ya no es 4 por 3, ya sería 5 por 6 entre 2. 5 por 6 entre 2. 5 por 6 sería 30 y 30 entre 2 sería 15. O sea que el área de ese triángulo rectángulo será pues 15 metros cuadrados. El área de ese triángulo rectángulo será 15 metros cuadrados. Terminamos las actividades. Haremos algunas cuantas de la dirigida. Por acá veo que me han escrito algo. Yo las Profe, hice. a ver, profe, ¿cuál es el premio? Dice, música de suspenso. Son las 16. Está de acá, ¿no? Claro. 16. Porque nos piden calcular el área de la región sombreada, ¿no? Ah, bueno, entonces, para esa región sombreada, este lado que va desde A hasta C sería la suma 5 más 3, o sea, 8. Este lado mide 8. Por 4 entre 2. Ajá, 8 por 4 entre 2, efectivamente. saldría 16. Efectivamente. Entonces ya de manera directa, piden calcular el semiproducto de la base con su correspondiente altura. Bueno, como la base mide 8 y la altura 4, 8 por 4 sería 32 y entre 2 son 16. Y eso es todo lo que tengo que hacer. El área sería 16 unidades cuadradas. ¿Unidad? Lo que pasa es que no nos están dando la unidad de longitud, ¿no? Pero se sobreentiende que es 16 unidades cuadradas. No se sabe, pero si la unidad es el centímetro, el metro, el kilómetro, el decímetro, pies, pulgadas. Simplemente pongo 16 unidades cuadradas. Aunque si ustedes ven en las claves, no dice así, ¿no? Simplemente dice 16. Se sobreentiende, pero que es 16 unidades cuadradas, ¿no? Y aquí nos piden calcular el área de la región sombreada. Sale 28. ¿Cómo te resultó 28? 7 por 8.
56 entre 2. Ujú. Así de simple. No hay más que hacer ahí, ¿no? Porque en este triángulo rectángulo, miren que acá está el ángulo recto. El área es el semiproducto de los catetos. El semiproducto de aquel par de lados que determinan al ángulo recto. 8 por 7 entre 2. Sí, simple, no hay más que hacer ahí. Entonces aquí en este ejercicio, vamos a hablar esto. Esto lo ponemos por abajo. Y acá ponemos el ejercicio número 2. Arriba. Pero acá en ese ejercicio 2, simplemente hay que calcular lo que se está pidiendo. O sea, ya ni siquiera es necesario hacer el gráfico. No es necesario ya hacer el gráfico. Simplemente voy a calcular lo que me están pidiendo. ¿Cómo? Usando la fórmula. La fórmula es que para calcular el área de este triángulo rectángulo será 8 por 7 entre 2. 8 por 7 entre 2. 8 por 7 sería 56, dividido con 2 sería 28. Y hay que entender que es 28 unidades cuadradas. Aunque el ejercicio no me proporciona la unidad de longitud, pero debo de entender que es así, ¿no? ¿Ya? Hay que acostumbrarse a usar las unidades, ¿ya? Desde niños tienen que acostumbrarse a usar las unidades. Eso se llama respetar. Respetar en este caso las unidades de longitud, ¿no? Ok, en el ejercicio 4, ¿está? Digo, en el ejercicio, ¿dónde está? Acá está fácil, ¿no? Calcular el área de una región. Te sale 15, ¿no? 15 metros 6 por 5 sale 30. Entre 2 sale 15. Sale 15 metros cuadrados. Uh-huh. En este caso sí les dan la unidad de longitud, ¿no? Que es el metro, denotado por la letra M minúscula. Pero aquí en el ejercicio 4 lo dicen, que calculemos la altura de una región triangular que tiene de base 7, o sea, tiene un lado que mide 7 y de área tiene 21. Uh-huh. Sale 6. Sale Parece 6. que- Sale me 6. parece que sí, ¿no? Me Sale parece que sí. 6. Pero espérate, pues. ¿Estás 21. apurado? ¿Mm? No. 21. 32 Ya, entre... entonces, Está fácil, profesor, está fácil. no sabemos cuánto mide la altura. Digamos que la altura sea, por ejemplo, X. No se sabe cuánto es esa altura. Pero lo que sabemos es que el área denotado por la letra S, resulta ser 21. Y de la altura X, y de datos nos dicen que el área S de la región triangular es igual con 21. Pero esa área sería este lado que mide 7 por la altura X y entre 2. Voy a tener que plantear la ecuación de esa manera. Planteo entonces la ecuación. Entonces aquí en el primer miembro hay que calcular el área, ¿no? Calculamos el área diciendo que el área es 7 por X entre 2. Arriba sería 7X y abajo el número 2. Entonces ahí está la ecuación. Y en el segundo miembro hay que colocar no 28 sino 21. Eso sería el planteo de ecuación. Ahora, una vez que hayamos llegado a esta parte del ejercicio, despejamos 7X, que sería que como el 2 está dividiendo, pasa a multiplicar al 21. Despejando entonces 7X será 2 por 21, o sea 42. 7X igual 42. De donde X ya se puede calcular. Sería, simplemente sería 42 entre 7, o sea 6. Por lo tanto, X será igual con 6. En el chat puedo que le envíen el procedimiento. 6 unidades de longitud, ¿cierto? Sí.
Ya. Y acá en este... Profesor, A en ver, la pregunta número 4 yo resolví de otra forma, pero me salió el mismo resultado. Quería comprobarles que A mí mi también. forma también está bien. pero tendría que ver tu cuaderno, digo. A ver. No, profesor, está fácil para decirlo nomás. Ah, ya, ¿cómo lo hiciste? A ver. En la imagen nomás yo puse 21 entre 7, Ya, que saldría 3. ya. Y el resultado yo lo multiplico por 2, que me saldría 6. Ah, está bien porque... profesor. Está bien, está bien. 7 con 6 dan de producto 42 y entre 2 sería 21. Está bien. Ujú. Profesor, así lo corregí también. Dice 21 por Igual. 2, 42 entre 7. Y listo, se acabó el asunto. Pero no se olviden de comprobar. Siempre hay que hacer un chequeo, ¿no? ¿Ya? La altura es 6 porque 7 por 6 42 y entre 2 me da el área que es 21, ¿no? Ujú. ¿Ya? Está bien. Abajo sale 20. No, digo 10. Aquí es, acá digo, ¿sale 10? Sí. ¿Cómo lo hiciste? El profesor sale 10 1, 2, en 3, 4, 5, 6, 7, 8. La base tiene ¿cuántas unidades? 5. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, Y la esta altura base tiene, Tiene 4. claro, 4, 20. Ah, sería 5 por 4, Ujú. queda 20. Y 4 por 5, 20, 20 entre 2, Y entre 2, 10. y listo, se acabó el asunto. Ujú. Pero había Entonces, de la esta domiciliaria. base tiene 5 unidades, ¿no? Profesor, ¿puede subir un poquito arriba a la anterior pantalla de arriba para tomarle captura de pantalla? Ya. Ahí está. Profesor, Profe, ¿Listo? una pregunta. Ajá. ¿Cómo sería la solución para hallar la base? ¿En qué ejercicio? La domiciliaria número 4 es. Oye, ay, doctor. A ver, vamos a ver. Hay que calcular la base de una región triangular con área 24 y altura 8. Igual como hicieron, ¿no? 24 es el área, la altura es 8. 24 por 2, 48 y entre 8 sería 6. Comprueban. 8 con 6 dan de producto 48 y entre 2, 24. profesor, en eso yo también hice otro procedimiento. ¿Cómo a ver? Hice 24 entre 8 es igual a 3. Pues. Y 3 por 2 es igual a 6. Me salió igual. Bueno, A mí no se olviden, pero no se olviden de comprobar, ¿ya? No se olviden de comprobar que el área tiene que ser 24, ¿no? 8 por 6, 48 y entre 2, 24. ¿Está bien? Así de simple. No hay más que hacer ahí, ¿no? Uh-huh. Ok, entonces, en este ejercicio, ¿dónde está? No es ese. Es este. Entonces, cuento las unidades y aquí habrían 8, ¿no? Este lado tiene 8 unidades. Y a lo alto, la altura. La altura sería contando 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Esta altura sería de 4 unidades. Lo voy a poner así. Base 5, altura 4. Y luego el área sería 5 por 4 entre 2, o sea, 20. Y eso es todo lo que hay que hacer. Nada más. Copio esto. Temático. El temático supongo que ya están dando, ¿eh? Supongo que ya están terminando también. ¿Está habilitado? Hace rato. Hace rato. Pueden empezar si desean, ¿eh? Ya, 5 por 4 sería 20 y entre 2 sería 10, ¿no? Pueden empezar ya con su examen en caso no haya alguna pregunta. profesor, ¿puede tocar la pantalla para tomarle esa también captura de pantalla? Ya.